Gracias al buen recibimiento que tuvo la primera versión de este top, decidimos sacar una segunda parte. Al igual que en el anterior top, estaré indicando dónde pueden ver todas esas películas gratuitamente. Quedan otras muy buenas disponibles en plataformas de pago, así que si desean una tercera versión de este top y que incluyamos estas otras películas, déjenoslo saber en los comentarios y regálenos un like. Siempre me ha gustado la historia, siempre. Pero no es la historia como ese relato que ha quedado enquilosado en el pasado. No, me gusta la historia cuando tiene que ver con nuestra vida cotidiana, cuando ilumina nuestro presente. Algunos dicen que el origen de la violencia tiene sus principios desde la mismísima independencia. 200 años después, es un documental que hace un análisis bastante completo de cómo se desarrolló el proceso de independencia en el país, narrando cómo el levantamiento fue surgiendo desde las diferentes provincias del ahora territorio colombiano. Pasó Bolívar. Asimismo, expone las bases que dieron origen a las posteriores guerras civiles entre los federalistas, quienes buscaban la unión descentralizada de las provincias independientes, y los centralistas, quienes buscaban un gobierno centralizado en Cundinamarca. Ahí es donde está el núcleo de lo que se transformaron, lo que se llamó luego las guerras civiles. No es el pueblo el que se levanta en armas normalmente contra el gobierno de turno. Son los mismos políticos inconformes a los que no les tocó en el siglo XIX su pedazo de tajada en ese momento. Posterior a la independencia, durante todo el siglo XIX se dieron lugar a muchas batallas entre los ahora liberales y conservadores. En 1986 el presidente Rafael Núñez, en su tercer mandato presidencial y representando a los liberales independientes, se junta con Caro, conservador, para tumbar la Constitución de Río Negro, la cual era bastante progresista para su época, y así establecer una nueva constitución donde se le otorga un gran poder a la iglesia y se centralizan todas las decisiones nacionales en Cundinamarca. 1000 días es un documental que narra todo el desarrollo de esta historia y cómo por las presiones de la violencia y las pasiones desmedidas que no deberían tener lugar en la política llevaron a fortalecer las estructuras de guerra y división entre estas dos grandes facciones sociales. La guerra de los 1000 días metió lo peor de nuestra cultura política a la cotidianidad de los colombianos. Facilitó la separación de Panamá. Y por otra parte, debilitó el país. La guerra de los 1000 días nos dejó un nuevo concepto de la palabra venganza. En tercer lugar tenemos Los colores de la montaña. Una película que muestra a través de la perspectiva de unos niños de colegio rural la historia de muchos pueblos presentes en el país, donde particularmente en un inicio por la falta de la presencia del Estado y las mismas dinámicas de los territorios, la población convivía con la guerrilla, que hacía las veces de gobierno y autoridad. Con estas cosas que tumban los helicópteros. Posteriormente, con la incursión de los grupos paramilitares, se intensifica la violencia y zozobra en los territorios, dejando como en la mayoría de los casos al pueblo en la mitad de la guerra. Dígame qué dice ahí. Ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. Siendo señalados por los unos y por los otros de cómplices del otro bando, obligando a las comunidades a desplazarse de sus propios hogares para no ser asesinados. Aún en la actualidad, la mayoría de estos colegios que aún siguen en pie no tienen más de 8 o 10 estudiantes. Me tengo que ir. Adiós, Manuel. La historia del cine colombiano tiene sus orígenes en la ejecución de 4 personas vinculadas al intento de asesinato del presidente Rafael Reyes. Esta fue la primera vez en la realidad colombiana que se contaría una historia a través de imágenes. Esta puesta en escena llevaría al director de nuestra película a cuestionarse cuál ha sido el papel de la producción de imágenes en los eventos de guerra en el país. Pirotecnia es un documental que nos hace reflexionar acerca de cómo se narra la historia y la fuerza que tienen las imágenes y la publicidad en el imaginario de la sociedad, aún más para aquellos que solo conocen la guerra a través de estas. Llegando hasta nuestros tiempos, donde las imágenes de guerra y victoria por cada guerrillero muerto se vendieron como una bandera de orgullo nacional, hasta que la realidad de los falsos positivos nos llevaron a todos a reflexionar lo que como sociedad podemos avalar. En el quinto lugar tenemos a Impunity. Pero cuando mi hermanito cayó al piso, ya los hombres estaban ahí y lo cogieron. Al niño le cortaron totalmente la cabeza. Después del recrudecimiento de la violencia y la instalación del narcotráfico en el país en los años 80, en el 2005 se establece la Ley 975, llamada también Ley de Justicia y Paz, la cual permitió un proceso que para muchos se ha catalogado como un gran proceso de impunidad y burla contra las víctimas de más de 3.500 masacres cometidas por los paramilitares. Según reportó el gobierno, fueron más de 32.000 desmovilizados, de los cuales solo se presentaron ante la Fiscalía 3.600. Y de estos solo comparecieron 600, y muchos menos que estos
fueron los que tuvieron que pagar algún tipo de condena, las cuales iban entre 5 y 8 años de prisión, y el resto de los miembros quedaron en total impunidad. Nosotros cuando llegamos a una región del país era porque ya había habido un acuerdo con empresarios, con gente de la región para que llegáramos a esa región. O sea, nosotros no llegamos en el mapa y buscamos no ir para este sitio, no. Llegamos a una zona donde teníamos el apoyo de personas de la región que tenían interés en esa región. Algunos de ellos que comenzaron a hablar acerca de la cercanía de los paramilitares con los altos funcionarios del gobierno y militares del Ejército Nacional eran asesinados. Las estructuras paramilitares continúan actuando, aunque el gobierno no lo reconoce. El gobierno a los grupos que continúan actuando les cambió de nombre, los llama bandas criminales. Ese cambio de nombre no cambia la realidad. Todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes no se vaya a arrepentir porque ya cayó. La última película nos acerca a la realidad de una familia desplazada por la violencia que llega a estas zonas aisladas en las periferias de la ciudad. Noche Herida nos muestra las dificultades y realidades que deben vivir muchas familias campesinas al llegar a la ciudad y enfrentarse con una realidad totalmente distinta a la que vivían. Las drogas, el alcohol, las bandas y la limpieza social son solo parte de estos retos que ponen en riesgo a los jóvenes de las familias. Asimismo, a través de simples diálogos nos muestran cómo la guerra, sea del bando que sea, solo deja pobreza y dolor mientras degrada nuestro tejido social. Los desplazados tanto por los paramilitares o por la guerrilla huyen a la ciudad que en la mayoría de los casos por la indiferencia y hasta el mismo clasismo también lo recibe de forma violenta. ¿Es pólvora? ¿Es pólvora o qué No es? parece. No parece tiros. Ay, los niños míos, ¿dónde están? Son tiros. Bueno, y esto es todo hasta aquí. Esperamos les haya gustado este top. Si les gustó, déjenos un comentario y regálenos un like. Esto nos motiva mucho a poder continuar. Un abracito y hasta luego.